Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Blanot, año 1331, Francia. Blanot es un pueblecito francés del cantón de Lierneux, que antes de la Revolución Francesa pertenecía a la diócesis de Autun. Su obispo, Pierre Bertrand, hizo una investigación canónica el mismo año en el que ocurre el milagro. Gracias a estos documentos contemporáneos poseemos una relación detallada de los hechos. Pues bien, el día de Pascua de 1331, muy de mañana, Messer Hugues de Volnay, vicario de Blanot, celebró la Santa Misa y distribuyó la comunión. Cuando la fue a recibir Jacquette, viuda de Renaud, un trocito de la hostia consagrada cayó de la boca de esta mujer sobre un paño sostenido por dos acólitos. Jacquette no se dio cuenta, pero uno de los acólitos, Tommaso Quellot, vio que la partícula estaba a punto de caer y llamó al sacerdote, que ya estaba guardando el copón en el altar. Sir, vuelva aquí, porque el cuerpo de nuestro Señor ha caído de la boca de esta señora en el paño. El celebrante vino a recoger la partícula caída en el paño, pero de repente la partícula, de un tamaño de 1/5 parte de una hostia normal, del tamaño de una moneda pequeña, desapareció, y en su lugar se vio que del paño surgía una gota de sangre. Viendo esto, relata el proceso canónico, el vicario lavó el paño en la sacristía, pero tras haberlo lavado y frotado 1, 2, 3, 4 y 5 veces, cuanto más lo lavaba, la mancha de sangre se hacía más roja y más grande. El vicario, maravillado y llorando, pidió un cuchillo y Tommaso Quellot le dio el suyo. Entonces cortó sobre el altar la parte del paño que estaba roja y la colocó en un relicario, después de haberla mostrado a la gente diciendo: «Buena gente, podéis creer que aquí está la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo he tratado de todas las maneras posibles de lavarla, pero no he logrado de ninguna forma separarla de este paño». El culto de la reliquia. Informado el obispo de Autun, mandó a su oficial Jean Gabrossier a examinar el hecho. Este llegó a Blanot acompañado del arcipreste Lucenay, del señor Efurs, Hugo Chapelot y del notario real y apostólico Stefano Angrobat. Comparecieron Jacquette Renaud, el sacerdote y todos los testigos, declarando que, clara, expresa, ocular y manifiestamente, ellos habían visto esta partícula de la hostia transformarse en esta gota de sangre. El oficial, tras haber examinado la parte sangrentada del paño y haber escuchado los testimonios, declaró que había que creer en el milagro. El obispo lo aprobó. Al año siguiente, el Papa Juan XXII concedió indulgencias a todos los que hicieran celebrar misas en la iglesia de Blanot o bien ofrecieran ornamentos sagrados o acompañaran a la Eucaristía en procesión. La reliquia se colocó en una urna de cristal. En el siglo XVIII, el obispo de Autun, Monseñor Montacet, examinó el paño y vio que el tejido aún estaba rojo y perfectamente conservado a pesar de la humedad de la iglesia. Durante 4 siglos acudían a Blanot procesiones de los alrededores. Los párrocos la suspendieron hacia 1740, porque la gente se dedicaba después a diversiones de mal gusto. Durante la Revolución Francesa, el sagrario fue destrozado y la iglesia asaltada y robada. Querían romper el relicario, pero un habitante de Blanot lo impidió
y 2 buenos cristianos, Dominique Cortel y su hermana Lazaret, se llevaron la reliquia a su casa. Los domingos y fiestas, los fieles acudían para orar ante este tesoro. Pasada la tormenta revolucionaria, volvió a la iglesia. Hoy se sigue venerando el paño con la sangre. A pesar de los siglos, no se ha convertido en polvo y las manchas de sangre se siguen viendo claramente. Anualmente se le rinde especial veneración el día del Corpus. Milagro Eucarístico de Bolonia, 1333. Esto que voy a relatar ocurrió en el año 1333 en la ciudad italiana de Bolonia, porque una niña de 11 años tenía un amor muy grande a Jesús en la Eucaristía. La esposa del conde Ennio Labertini sufría por su esterilidad. Pidió insistentemente a la Virgen, con el rezo del rosario, poder tener hijos. En el año 1322 tuvo una hija, Imelda, que fue una niña muy piadosa. A los 9 años pensó que tenía vocación a monja consagrada. Sin atender a las múltiples razones familiares, entró decidida en el monasterio de las dominicas de Valdipietra. Desde pequeña amaba muchísimo a la Eucaristía. No entendía cómo la gente no moría de amor al recibir la comunión. Su mayor deseo era comulgar, pero no tenía todavía 12 años, que era la edad requerida entonces para hacer la primera comunión. El Señor le quiso hacer un regalo. En la fiesta de la Ascensión, el 12 de mayo de 1333, al acabar la misa, Imelda se quedó orando, desconsolada por no haber podido comulgar. En un momento dado, el coro se iluminó y se llenó de un perfume suavísimo que, esparciéndose por el convento, atrajo otra vez a la comunidad. Vieron aparecer frente a Imelda una hostia suspendida en el aire. Comprendieron que el Señor quería darse en comunión a la niña. Llamaron a un sacerdote y éste le administró la comunión a Imelda. Imelda juntó las manos, cerró los ojos y se concentró en oración. Como la oración se prolongaba mucho, las monjas se acercaron y comprobaron que la niña, que seguía arrodillada ante el altar, había muerto en éxtasis. Imelda murió de amor al recibir su primera comunión. Comenzó una gran devoción a Imelda. Su cuerpo incorrupto descansa en la iglesia de San Segismundo, cerca de la Universidad de Bolonia. El Papa San Pío X la nombró protectora de los que hacen la primera comunión. Milagro Eucarístico de Waldur, Alemania. Waldur es un encantador pueblecito alemán situado entre bosques, campos de trigo y maíz, en el centro-sur de Alemania. Un sacerdote llamado Heinrich Otto celebraba misa en 1330, cuando accidentalmente derramó el cáliz que acababa de consagrar. La preciosa sangre de nuestro Señor cayó sobre el corporal, y en él se hizo visible una imagen de Cristo crucificado, en color rojo de sangre. A su alrededor se podían ver 11 cabezas iguales de Cristo con coronas de espinas. Lleno de temor, el sacerdote escondió el corporal bajo el altar y mantuvo el secreto hasta su lecho de muerte. Poco antes de morir, confesó lo que había hecho y dónde había escondido el corporal. Lo encontraron y pronto el corporal milagroso recibió gran veneración. Desde entonces han ocurrido muchas curaciones, milagros y conversiones. En el año 1408, el obispo de Würzburg, Gerhard von Schwarzenegger, en cuya jurisdicción estaba el pueblo de Waldur, dio la aprobación oficial a las peregrinaciones. En 1445, el corporal fue llevado al Papa Eugenio IV a Roma. Las imágenes de Cristo aún eran visibles. El mismo Papa lo confirmó en el certificado de indulgencias que aún se guarda. El hecho se hizo famoso en toda Europa y a través de los siglos se le ha representado en el arte de todo el continente. El milagro de la tela protectora.
En 1920 se le añadió al corporal una tela de lino protectora por la parte de atrás. En 1950 se llevó a cabo una investigación científica. Ya no se podían ver las imágenes en el corporal. Sin embargo, cuando la tela protectora fue expuesta a la radiación con luz ultravioleta, ante el asombro de todos se descubrió en ella la imagen de Cristo crucificado claramente visible. Los expertos determinaron que el corporal no había sido una pintura que se destiñese con el paso del tiempo. La actual basílica, construida por el arzobispo de Mainz, fue elevada a basílica menor en 1962 por el Papa Juan XXIII. El corporal milagroso, que tiene ya más de 650 años, se guarda en el retablo del altar lateral izquierdo. Se hacen peregrinaciones. Desde que corrió la noticia del milagro, han ido peregrinos a Baldur para adorar la preciosa sangre. El Papa Urbano III les concedió indulgencia plenaria. Aunque hubo menos durante las guerras y la Reforma, las peregrinaciones no se suspendieron ningún año.